Bien, fíjense que tenemos los entregables. Es más que nada para ver cómo vamos avanzando con el proyecto. ¿Quién está trabado, chicos? ¿Quién necesita un poco de ayuda con lo que estamos haciendo? ¿Quién no entiende qué es lo que estamos haciendo? Así yo los puedo volver a guiar. Sin miedo, chicos. Así explicamos desde el comienzo. ¿O están todos entendiendo? Cosa que no creo. Siempre hay alguien que necesita ayuda. No todos aprendemos al mismo ritmo. Y si no hay preguntas, estoy aprendiendo cómo cargar y editar base de datos. Bien, ¿estás haciéndolo desde la base de datos o estás haciéndolo desde Java? Perfecto, buenísimo. ¿Te sirvió el código que les mandé o no lo usaste? ¿No lo viste? ¿Te animás a mostrar un poquito así le mostrás a los chicos qué es lo que vas haciendo? Bien, eh, un crack. Ese es el fucking amo. Bien. ¿Alguien tiene algún Trello que quiera mostrar? Trello, no nada de código, solamente Trello. ¿Alguien tiene problemas con el Trello? ¿Alguien no entiende para qué es el Trello? Si no, vamos y revisamos. A ver, vamos a revisar mejor. Estamos muy tímidos, che. Ah, solamente creaste la cuenta. Bueno, no hay problema. Hay tiempo, creo. Vi Trello bastante bonitos. Creo que... No sé si Jessica es de esta comisión, pero hay un Trello bastante bonito. Este no. Programación. Mm, mm, mm. A ver, vamos a ver este. Bien. Está bastante bien. Este creo que ya lo habíamos visto. Sí, este ya lo habíamos visto. Vamos a ver otro. A ver este. Bien, este tiene el Trello recién creado. Usó un template, usó una plantilla. Os ofendí si los códigos de un video. ¿Por qué a quién se iba a ofender? Que están tramando por ahí. Están mandando mensajes bajo poncho ustedes, ¿no? Acá está. Vamos a ver este. Bien, algo sencillito. Fíjense el Trello de Jessica. Fíjense que lo que tenían que hacer. Ah, sí, sí, igual después hablamos. El malo. Fíjense que es bastante sencillito lo que hizo Jessica. Está bastante bien hecho. Sí, separó la lista de tareas, crear base de datos, hacer diagramas de relaciones en las tablas, la conexión con Java, consultas, interacción de Java con SQL o con la base de datos, mejor dicho.
¿sí? Fíjense que está creando en este momento las tablas, está trabajando en eso. Me imagino que tendrán ideas de qué tablas ir haciendo, ¿no? De momento hicimos la tabla libros, podrían haber estado haciendo una tabla, por ejemplo, usuarios, tablas categorías, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que en lo que está hecho, bueno, ya creo una base de datos, ¿no? Entonces, este es lo básico, ¿sí? Está bastante bien hecho. Vuelvo a repetir, tendrían que tener algo de esta manera. Aquí, bueno, le agregué un color, me imagino que estaba descubriendo lo que era el Trello. Pero dependiendo de la dificultad, a mí me gusta ponerle los colores, por ejemplo. Las tareas fáciles con verde, las intermedias con naranja y las difíciles con rojo. Eh, bien, yo le agregué este, por ejemplo, arreglar errores. ¿Sí? Supongamos que termina, no sé, una consulta a la base de datos y quizás tiene error. No error en conectarse, sino quizás no tomó en cuenta todas las posibilidades que pueden llegar a tener, por ejemplo, cuando insertamos un nuevo libro, ¿sí? Ya habíamos hablado que si insertamos un nuevo libro, primero debemos verificar si es que este libro ya existe. ¿Cómo verificamos eso? Con el nombre, por ejemplo, del libro, eh, nombre editorial, depende de los datos que ustedes tengan en la base de datos. Así que ahí volvió, ¿no? Así que bueno, eso me imagino que va a ser un poco distinto dado los distintos proyectos que ustedes tienen, no todos piensan igual. Así que bueno, por eso quería ir viendo qué es lo que estaban haciendo. No, la fibra óptica está mal. Sí, ya la vinieron a arreglar, pero tienen que cambiar el aparato. La fibra óptica de Claro es una porquería la fibra óptica a veces. Que bueno. Eh, a ver, otro Trello. Vamos a ver. Ah, este es mío, este es el trabajo. ¿Cómo? Fivertel. ¿Verdad? Bueno, vamos a volver a explicar qué es lo que era. ¿Por qué hicimos tres archivos la última vez? Para que entendamos un poquito. Eh, lo llevemos a lo que es la parte real. ¿Sí? Nosotros en la parte real, nosotros vamos a tener una habitación, ¿sí? Llena de archivos, ¿sí? Quizás clasificado por fecha, clasificado por alfabéticamente, ¿sí? Ese archivero que ustedes tienen en la vida real, ¿sí? Supongamos que es de una escuela, nosotros lo vamos a reemplazar por una base de datos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, entonces, vamos a organizar nuestros ficheros, nuestra información, en una base de datos. Por lo tanto, primero necesitamos la base de datos, o sea, vamos a decir que es el lugar físico donde se va a guardar las cosas. Vamos a decirle que esta es una habitación, ¿sí? Para que entendamos un poquito mejor. Dentro de esta habitación tenemos lo que son las tablas. ¿Qué quiere decir? Son nuestras carpetas, ¿sí? En la forma de organizarnos serían las tablas. En este caso, yo quiero organizar todos los registros de los libros, ¿sí? Quizás hoy podemos hacer de los usuarios. Eh, pero muchos no entendieron por qué hicimos así. ¿Por qué hicimos tres archivos y no hicimos solamente uno? Bien, nosotros teníamos un archivo, fíjense, bastante pequeño, el cual se llama conexión. ¿Sí? Este archivo tiene una serie de datos. Le vamos a decir que esto viene a ser un archivo, esta es la llave, ¿sí? Esta es una habitación y con esta llave yo puedo abrir esta habitación. Entonces, sin la llave yo no puedo ingresar a la habitación donde tengo guardada toda mi información, ¿no? Todos mis datos. Entonces, esta llave
que tenemos acá contiene varios datos. Por ejemplo, ¿sí? La base de datos, ¿cómo se llama nuestra base de datos? ¿Sí? Vamos a ponerle bd name, ¿sí? Poner un igual. Por ejemplo, la mía creo que se llama biblioteca. Después tenemos Se el corta, profe. cuerpo. ¿Sí? ¿Alguien decir algo? Chicos. Bueno, seguimos. El puerto, por ejemplo, 3306, el que deberían estar manejando, es como la estación donde está la base de datos. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho, como pasándolo a físico también, como por ejemplo en la terminal de autobús de acá de Salta. Un puerto vendría a ser donde se estaciona el bondi, ¿no? Entonces, no tiene que estar ocupado. Este puerto que está acá, 3306, está reservado para nuestra base de datos. Entonces, solamente se va a ejecutar en ese puerto nuestra base de datos. Por lo tanto, siempre va a estar vacío o siempre va a estar en uso la base de datos y no otro programa, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Usuario, user. Por defecto viene el root. ¿Sí? Lo pueden cambiar creo también, pero si manejamos siempre lo mismo, no les recomiendo. Tenemos la password, ¿sí? Quizás lo que tienen SAP no les pide, esto queda vacío, y lo que tienen SQL Workbench pusieron su password. Entonces aquí iría su password, ¿no? Yo no soy adivino, así que cada uno pone su password, y si instalaron SAP, esto está vacío, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El driver. ¿Cómo se llamaba el driver? Ese archivito que teníamos que instalar, que era el nexo entre la base de datos y Java. Bien, Jorge. JDBC. Entonces, JDBC. ¿Sí? Ese es el archivo que instalamos la penúltima clase, que nos sirve para hacer de nexo de Java con la base de datos. Entonces, vamos a definir esto así, de esta manera, como que este archivo de conexión es la llave. ¿Sí? Esto viene a ser la habitación. Entonces vamos a poner habitación. Luego tenemos otro archivo, el cual yo lo había nombrado mal la vez pasada, ahora lo vamos a nombrar de la forma correcta. Este debería llamarse consultas libro. ¿Sí? Este tiene una serie de acciones. ¿Sí? Talpas. Este contiene acciones. Este va a ser nuestro lápiz y borrador. Lápiz y borrador. Así. ¿Sí? Si es nuestro lápiz y borrador, significa que nosotros podemos escribir nuevos datos, o borrar datos o modificar datos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, le pongo lápiz y borrador. Si quiero agregar un nuevo libro, entonces voy a hacer una función que se llame agregar libro, si yo quiero. ¿Sí? Y como es una función, lleva los paréntesis, que significa que ahí dentro lleva parámetros, ¿no? Y bueno, ahí lleva todo el código que tiene esa función. Si nosotros queremos modificar un libro, también deberemos poner modificar libro, ¿sí? Es una función que lo que hace es cambiar un valor por otro, ¿sí? Y así eliminar libro, ¿sí? Son funciones nada más, chicos. Estas funciones sí o sí necesitan de la llave. Obviamente nosotros no podemos entrar a la habitación si no tenemos la llave primero, ¿sí? Entonces, para poder usar el lápiz y el borrador, necesitamos sí o sí la llave. Entonces, este archivo consultas libro necesita
hacer uso de la llave, porque si no, no puedo entrar a la habitación y hacer las modificaciones, ¿no? Entonces, ahí está. Y por último, tenemos otro archivo que se llama principal, o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Principal, es como lo veníamos manejando, en el cual nosotros vamos a hacer uso. Usamos lápiz y borrador. ¿Cómo usaríamos nosotros el lápiz y el borrador? ¿Quién me sabe esa respuesta? ¿Cómo hacemos para usar el lápiz y el borrador? ¿Qué debemos crear? Bien. Bueno, para poder usar el lápiz y el borrador, nosotros debemos llamar a ese molde, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamamos ese molde? Consultas, libro, es igual a new consultas, libro, ¿sí? Luego de tener eso, podemos usar las funciones que tiene con la conexión. La conexión ya la tiene este, ¿no? Este archivo ya tiene la conexión, porque si no, no podría yo usar el lápiz y el borrador si yo no tengo acceso a la habitación donde está mi base de datos, ¿sí? Entonces, como este archivo, perdón, este archivo ya está aquí, ¿sí? Solamente se llama a este archivo consultas libres, ¿sí? Este solamente lo escribimos una sola vez y lo vamos a reutilizar para otras consultas, por ejemplo, consultas usuarios, consultas ventas, consultas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Consulta productos, ¿sí? Consulta, ¿qué significa? Que vamos a usar código SQL, ¿no? Eso quiere decir consultas, entonces SQL. Bien, para usar entonces el API del borrador debemos llamar al molde este de aquí, consultas libros, y una vez que tengamos nuestro molde, supongamos que le pongamos de nombre, ¿sí? Libros, podemos llamar a las funciones, ¿sí? Por ejemplo, agregar libros, ¿sí? Y ya estaríamos modificando eh, la base de datos, ¿sí? Ya estaríamos escribiendo, borrando, sobreescribiendo datos en la base de datos porque ya están hechas las conexiones para poder acceder a esta habitación que contiene la base de datos. Eso es lo que hicimos en la clase pasada. Por eso lo vamos a volver a explicar. ¿Por qué hicimos 3 archivos? En realidad ustedes después tienen que tener muchos archivos de consulta. ¿Por qué? Supongamos que no tenemos nuestro sistema, anda bien, nos podemos loguear, podemos ver libros, podemos prestar libros, y supongamos que también podamos vender libros, ¿sí? Y justo yo tengo un problema, ¿sí? Me sale un cartel que no puede realizar la acción cuando yo estoy haciendo una venta. Supongamos que vendo más cosas además de libros. Entonces, es más fácil identificar dónde está ese error si nosotros clasificamos todas las consultas por separado, ¿sí? En este caso, todas las consultas van a ser acerca del libro. Ustedes deberían hacer otro. Vamos a borrar aquí. Deberían hacer otro que se llame consultas usuarios. Obviamente este archivo también va a necesitar la llave, ¿sí? Por lo tanto vamos a reutilizar este archivo, no hace falta escribirlo no, solamente lo llamamos, ¿sí? Entonces también aquí vamos a llamar al archivo conexión, ¿sí? Necesitamos la llave para poder hacer uso del lápiz y el borrador.
Entonces de nuevo vamos a poner así, valga la redundancia, lápiz y borrador. Lo que hacen lápiz